En la opulenta comuna de Lo Barnechea, en Santiago de Chile, el silencio era un lujo que el magnate inmobiliario Alejandro Reyes ya no podía permitirse. El portón de su mansión se cerró con un eco metálico y final, dejando atrás a la niñera número 17, que huía con el rostro bañado en lágrimas y el vestido de diseñador arruinado por una mancha de pintura. Dentro, en el inmaculado salón de mármol, sus dos hijos, Mateo de 10 años y Valentina de 8, observaban la escena desde lo alto de 1900. La escalera con una fría satisfacción. Eran los pequeños déspotas de un reino de cristal y Alejandro, el hombre que movía millones con una sola llamada, se erigía impotente en medio de su propio fracaso, un rey sin control sobre su propio castillo ni sobre los herederos que llevaban su sangre. Fue en medio de ese caos controlado que apareció Sofía Torres, una joven de Valparaíso cuyo currículum no destacaba por encima de los demás, pero cuya mirada transmitía una calma que parecía fuera de lugar en aquella casa. Vestía con una sencillez casi desafiante para el entorno, y no se inmutó cuando Alejandro le advirtió, con la voz cargada de cansancio, que sus hijos eran difíciles. Ella simplemente asintió, y en lugar de dirigirse a él, fijó su vista en los niños, que la observaban como depredadores, estudiando a su próxima presa. La batalla silenciosa por el alma de esa familia estaba a punto de comenzar. Si quieres saber cómo esta historia de segundas oportunidades se desarrolla, suscríbete al canal y coméntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. El primer día de Sofía fue una declaración de guerra. Valentina, con una precisión cruel, accidentalmente, derramó un bote de tinta sobre un retrato al óleo de su difunta madre, una mujer de sonrisa radiante que ya solo vivía en los marcos dorados de la casa. Mateo observaba, esperando la explosión de ira que siempre seguía a sus provocaciones. Pero Sofía no gritó. Se arrodilló, tomó un paño y con una delicadeza infinita intentó limpiar la mancha mientras susurraba: «Era muy hermosa. Sus ojos se parecen a los tuyos, Valentina». Por primera vez, los niños no encontraron la reacción que buscaban. En su lugar, hallaron un eco de su propia tristeza en los ojos de aquella extraña. Alejandro vivía atrapado en el pasado. Hacía 3 años que su esposa, el verdadero sol de esa casa, había fallecido en un accidente. Desde entonces, él se había sumergido en el trabajo, construyendo un imperio aún más grande sobre los cimientos de su dolor. Creía que darles todo lo material a sus hijos supliría su ausencia emocional, pero solo había conseguido criar a 2 pequeños extraños resentidos. Cada vez que miraba a Mateo o a Valentina, veía el fantasma de su esposa, un recordatorio constante de su fracaso como esposo y, ahora, como padre. El miedo a sentir, a conectar y a volver a perder lo mantenía a una distancia segura pero devastadora. Sofía ignoró las reglas de la casa. En lugar de imponer horarios rígidos y castigos, llenó las tardes de cuentos, de pinceles y de expediciones al enorme y olvidado jardín. Descubrió que la agresividad de Valentina se disolvía cuando le permitía crear sus propias historias, donde princesas valientes salvaban a reyes tristes. Vio que la coraza de Mateo se agrietaba cuando hablaban de las estrellas, un tema que le apasionaba y que nadie se había molestado en preguntarle. Poco a poco, con la paciencia de un jardinero, Sofía comenzó a sembrar pequeñas semillas de confianza en la tierra yerma de sus corazones infantiles, mostrándoles que la atención podía ser un regalo y no un arma de control. El verdadero punto de inflexión llegó con un tablero de ajedrez. Sofía encontró uno, cubierto de polvo, en la biblioteca. Alejandro le comentó con desdén que Mateo solía jugar con su madre, pero que no había vuelto a tocarlo. Esa misma tarde,
Sofía se sentó frente al niño y colocó las piezas. «No sé jugar muy bien», le dijo con sinceridad. «¿Me enseñas?» Mateo la miró con sospecha, pero la invitación era demasiado tentadora. Mientras movían las piezas, el niño no solo le enseñó las reglas del juego, sino que, por primera vez, empezó a hablar de su madre, no con ira, sino con la nostalgia de un recuerdo feliz compartido. La frágil paz se vio amenazada por la llegada de Isabel, la hermana de Alejandro, una mujer tan elegante como calculadora, que vio en la humilde niñera una amenaza inaceptable. «¿De dónde la sacaste, Alejandro? Ten cuidado, estas mujeres son trepadoras, solo buscan tu dinero», le advirtió, sus palabras goteando veneno. Isabel no entendía de dolor, solo de apariencias, y la creciente influencia de Sofía sobre los niños, y peor aún, sobre su hermano, era un desequilibrio en el orden que ella se esforzaba por mantener, donde la familia era una empresa y los sentimientos una debilidad. Influenciados por las insidiosas palabras de su tía, los niños decidieron que era hora de la prueba final. En una tarde de tormenta, mientras Sofía estaba en el jardín recogiendo unas flores, cerraron la puerta de la terraza con llave, dejándola fuera bajo la lluvia torrencial. Cuando Alejandro llegó a casa y encontró a Sofía empapada y temblando, pero más preocupada por un nido de pájaros que había caído de un árbol que por su propio estado algo dentro de él se rompió. Por primera vez en años no vio a dos niños traviesos, sino un acto de crueldad que no estaba dispuesto a tolerar. Su furia no fue contra ellos, sino por ella. Esa noche, Alejandro enfrentó a su hermana. «Sofía ha traído más luz a esta casa en unas semanas que tú en todos estos años», le dijo con una frialdad que la dejó sin palabras. «No te metas en cómo crío a mis hijos». Fue una declaración de independencia, no solo de la influencia de su hermana, sino de la apatía que lo había gobernado durante tanto tiempo. Empezó a observar a Sofía, no como un empleado, sino como la arquitecta que estaba reconstruyendo los cimientos de su familia. Vio cómo consolaba a Valentina después de una pesadilla y cómo escuchaba a Mateo hablar sobre sus proyectos escolares, y entendió que el amor no se compraba, se cultivaba. El golpe final vino de Isabel. Justo antes de ser expulsada de la casa, le susurró a Mateo: «Tu padre va a reemplazar a tu madre con ella. Pronto nadie se acordará de la mujer del retrato». Esa frase fue la chispa que incendió la pólvora. Mateo, aterrorizado por la idea de que el recuerdo de su madre se desvaneciera, hizo su maleta con un par de juguetes y una foto de ella y huyó de la mansión dejando una nota simple y desgarradora: «Voy a buscar a mamá». La desesperación se apoderó de Alejandro, un miedo helado que superaba cualquier crisis empresarial que hubiera enfrentado. Fue Sofía quien mantuvo la calma. Mientras Alejandro llamaba a la policía, presa del pánico, ella recordó las conversaciones con Mateo. Había un pequeño observatorio abandonado en una colina cercana, un lugar al que su madre lo llevaba para ver las estrellas. «Es allí», dijo con una certeza que tranquilizó a Alejandro. Corrieron hacia el lugar y lo encontraron, acurrucado junto a un viejo telescopio, temblando de frío y de pena. Alejandro, en lugar de regañarlo, se arrodilló a su lado, y por primera vez las palabras correctas salieron de su boca. «Yo también la extraño, hijo, la extraño cada segundo de cada día». Padre e hijo se abrazaron bajo el manto de estrellas, llorando juntos el dolor que habían llevado en silencio durante tanto tiempo. Alejandro le habló de su propia soledad, de su torpeza para expresar amor, y le prometió que nunca, jamás, intentaría reemplazar a su madre,
sino que aprenderían juntos a honrar su memoria viviendo plenamente. Sofía observó la escena a distancia, con el corazón encogido de emoción. No había sido una niñera controlando a un niño rebelde. Había sido un alma guiando a otras dos almas perdidas de vuelta a casa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso a la mansión no fue un retorno a la normalidad, sino el comienzo de una nueva vida. La imponente casa dejó de ser un mausoleo de recuerdos tristes para convertirse en un lienzo en blanco. Alejandro, por primera vez, tomó las riendas de su paternidad. Redujo sus horas de trabajo, aprendió a cocinar las galletas favoritas de Valentina y retomó las partidas de ajedrez con Mateo. Le ofreció a Sofía no solo un trabajo permanente, sino un lugar en su familia, uno que ella había construido con paciencia, empatía y un amor incondicional que no pedía nada a cambio. Meses después, en el mismo jardín donde Sofía había sido abandonada bajo la lluvia, los cuatro plantaron un joven roble. Para que crezca fuerte hacia el cielo, como el amor de mamá, dijo Valentina, colocando tierra sobre las raíces con sus pequeñas manos. Alejandro rodeó a sus hijos con un brazo y con el otro, instintivamente, buscó la mano de Sofía. El ciclo de dolor se había cerrado, dando paso a una promesa de futuro, demostrando que incluso en el invierno más duro, una familia puede aprender a florecer de nuevo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.